Buenos días, mi nombre es Yasmín Rodríguez y mi equipo de trabajo está constituido por Daniela Aguilar, Rosmary González y Jonathan Suez. Hoy les vamos a estar hablando un poco sobre lo que son los sistemas sensoriales y las modalidades perceptivas, no sin antes definir un poco sobre lo que es la sensación y la percepción. La sensación la podemos definir como el primer contacto que tiene el organismo con los estímulos del medio ambiente. Y la percepción es la organización, interpretación y el análisis de los estímulos del medio ambiente. Es decir, es la imagen mental construida que da significado a dichos estímulos, ya seleccionados y organizados. Los sistemas sensoriales con los que contamos son la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. A su vez, las modalidades perceptivas son la visual, la auditiva, modalidad del gusto, modalidad olfativa y modalidad táctil. Ahora bien, ¿cómo podemos definir lo que es la percepción visual? Nuestro ojo equivale ópticamente a una cámara fotográfica corriente, es decir, consta con un sistema de lentes y un sistema de cobertura variable, como lo es la pupila, y una retina que corresponde a la placa fotográfica en donde se quedan impresas las imágenes. El ojo actúa como un receptor y el proceso perceptivo es principalmente neurológico y del intelecto. La percepción visual consta de 4 fases, que son la fase de recepción, transformación, transmisión e interpretación. La recepción: la luz entra al ojo atravesando los órganos transparentes como la córnea, el humor acuoso, entre otros. Es aquí donde se enfoca la imagen. La transformación: la luz es transformada en energía nerviosa. La transmisión: los impulsos nerviosos comienzan su camino a través del nervio óptico hasta llegar a la corteza cerebral. La interpretación: ya cuando llegan a la corteza cerebral, se interpretan los impulsos nerviosos y se procede a darles un significado. Pasemos ahora a la percepción de la forma. La percepción de la forma se fundamenta en la información recibida por el micromovimiento del ojo. Es decir, siguen el contorno del objeto y posibilitan obtener la información de la imagen que se queda en la retina. Las formas son percibidas obedeciendo a las leyes de pregnancia. Según estas, empezamos a reconocer las formas cuando hay agrupaciones de elementos debido a sus similitudes o a su cercanía. Según las leyes de la Gestalt, la ley de la simplicidad afirma que el conjunto de objetos o elementos son interpretados de la manera más simple posible. La ley de la semejanza afirma que todo objeto con similitudes se agrupa, todo objeto muy parecido o con similitudes se agrupa. La ley de la continuidad afirma que las líneas se agrupan debido a su trazo más homogéneo. Ley de la proximidad: todo objeto que se encuentra más próximo es tomado o es percibido como agrupado. Ley de la vinculación: todo objeto que se encuentra físicamente unido es tomado como una sola unidad. Ley del destino común: los objetos que se mueven hacia un mismo lugar son tomados como una unidad. Ley de la significación: todos los estímulos o los objetos son percibidos de acuerdo a su significación. De la sincronía: todos aquellos estímulos o objetos que se puedan percibir al mismo tiempo son considerados como una unidad. Ahora bien, la percepción auditiva. Como bien sabemos, todo lo que vibra al moverse genera un sonido. Escuchamos todo aquello que es capaz de estimular nuestro oído. Las vibraciones propagadas a través de un medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Entre las características más resaltantes de la percepción auditiva tenemos la intensidad,
la frecuencia y la duración. La intensidad se mide por la amplitud de vibraciones. Cuanto mayor es la amplitud, mayor es la intensidad o viceversa. Cuanto menor es la amplitud, menor es la intensidad. La frecuencia se mide por el número de vibraciones por segundo. Si hay pocas vibraciones, el sonido es grave. Si hay muchas vibraciones, el sonido es agudo. Se mide por hercios. La duración, a su vez, depende del tiempo que se dure percibiendo dicha perturbación. Es decir, la duración se mide por segundo. Hola, mi nombre es Daniela Aguilar y soy estudiante de la Universidad Yacambú de Psicología. Y a continuación yo les voy a exponer sobre una materia llamada Psicología de la Sensopercepción. El sistema olfativo es el sistema de la olfacción, del sistema sensorial, utilizado para detectar los olores mediante la percepción química sensorial. Este sistema es con frecuencia considerado junto con el sistema gustativo como los olores de los sentidos químicos sensoriales, ya que ambos convierten las señales químicas en la percepción e impulsos eléctricos al cerebro. En sus funciones genéricas, nosotros podemos detectar una serie de pasos que vale la pena mencionar, como detecta y orienta a una fuente de nutrientes, evalúa el estilo y la tipo de calidad nutritiva de las fuentes de la misma, detecta una pareja para el apareamiento, reconoce un territorio demarcado odoríficamente, detecta información del medio ambiente, tales como el peligro, el humo, depredadores o presas, nivel de humedad u otras especies circundantes. Crea una representación de olores. Determina la concentración de olor y distingue un nuevo olor entre los olores ambientales en un segundo plano, claro. Identifica los olores en diferentes concentraciones, es decir, en diferentes ambientes, en diferentes lugares y en diferentes tipos de olores. Y no solo eso, sino que relaciona los olores con el recuerdo de lo que representa. Es decir, ejemplo, se acuerda de uno, puede oler algo y se acuerda de un recuerdo, se acuerda de alguien o de algo. Para llevar a cabo estas funciones, el sistema utiliza muchas zonas cerebrales donde representan oloróficamente. En la percepción táctil, nosotros podemos encontrar que es un sistema vital que proporciona una variada información del medio ambiente. A través de la piel, sostiene información de las cuales con las manos, con el cuerpo, pueden palpar textura, forma, tamaño, relieve o presión, temperatura o dolor. Esta área concentrará recuerdos que te proveerán de actividades y juegos que permiten a los chicos, al ser humano, conocer el mundo a través de experiencias sensoriales y motrices y las que se relacionan con su cuerpo y sus posibilidades. Ejemplo, cuando un niño va creciendo, nosotros podemos ver que un bebé, un niño, ellos se guían más que todo por lo que tocan y ahí mismo por lo que palpan, ellos van descubriendo y van obteniendo experiencias donde distinguen tactos de las diferentes partes del cuerpo también y aprenden a discriminar formas y letras trazándolos en la mano o en la espalda, entre otros. Otro punto importante es que la percepción subliminal es uno de los tópicos más polémicos de la psicología. Desde la aparición del primer trabajo experimental sobre el tema, realizado en 1863, donde se realizaron ciertas investigaciones empíricas cuyos resultados abominaron la concentración, o sea, daron controversia sobre la existencia misma de la percepción subliminal como fenómeno psicológico irreal. Quienes no admiten que el ser humano posee capacidad para responder a estímulos de los cuales no es consciente,
sostienen que la percepción subliminal es un artefacto, un producto artificial de los experimentos psicológicos. Hay una serie de investigadores, quienes fueron Fruner y Skitzer. Ellos consideran que aún en las condiciones empobrecidas de estimulación en las que se desarrollan los experimentos subliminales, los sujetos perciben conscientemente proporciones de material donde estimulan y determinan su respuesta a tales experiencias. Desde otro extremo de las controversias, o sea, otras opiniones, pues, dice que se admite la posibilidad de un registro no consciente de ciertos eventos externos, es decir, estímulos que permanecen fuera del consciente, el cual puede llegar a influir sobre la actividad cognitiva y consciente. En otro punto, que es la percepción selectiva, nosotros podemos encontrar que es un tipo de sesgo cognitivo que se da en el proceso de percepción, cuando el sujeto, es decir, el ser humano, una persona, en función de las expectativas, selecciona un objeto de atención y desatiende la parte restante de la información. Es decir, selecciona, es un proceso donde selecciona lo que quizás lo que más le llame la atención, lo que más le guste, y entonces rechaza lo otro que no es tan relevante. Es decir, la función de la percepción selectiva es el propio sujeto donde reside evitar un desbordamiento en el sistema cognitivo debido a la cantidad y diversidad de la información que recibe. O sea, esto muestra que la percepción selectiva tiene una doble utilidad, ya que filtra la información importante, es decir, como ya dije antes, la más relevante, la que más le gusta, y elimina la información excesiva e innecesaria para la persona que la recibe. Esta doble función ya fue promovida por el psicólogo William James en el año 1890. Espero que les haya gustado la exposición y espero que hayan aprendido. Muchas gracias. Mi nombre es Jonathan Suescur. Vamos a iniciar nuestra exposición hablando sobre la percepción del color como una percepción subjetiva, es decir, es producida por la impresión del órgano de la vista. Es decir, esta impresión viene de la capacidad de absorción de los colores de los objetos y la refracción de la luz. Una vez que estos dos confluyen, nosotros tenemos la impresión de color. Se dice que es subjetiva ya que una persona daltónica puede percibir un color y yo puedo percibir otro, de tal manera que esto es una sensación que se obtiene a través de la persona, ¿verdad?, y de la luz. Nosotros pudiéramos cada día ir ampliando la gama de colores de acuerdo a la percepción y la luminosidad que nosotros tengamos de los objetos. La percepción de color es un proceso neurofisiológico, es decir, no se trata solamente de cómo los objetos están constituidos, sino también de cómo esas impresiones llegan a nuestro sistema neurotransmisor y desde allí es interpretado por nosotros mismos. Al llegar los estímulos espectrales, que son los que vienen de los objetos, ¿verdad?, hasta el órgano del abismo, es cuando se produce la sensación del color. Es decir, si la vista percibe de un objeto, entonces a través de esta interpretación de los estímulos espectrales es cuando nosotros tenemos interpretación del color. Consideramos el poder de absorción del material como propio del cuerpo, y era lo que decíamos anteriormente, es decir, un objeto cuando absorbe esta propiedad es cuando obtiene un color, y a través de la luz y los estímulos espectrales es que la persona tiene una percepción del color, o lo que nosotros llamamos composición espectral, que sería la forma luminosa de cada uno de los objetos. Las teorías explicativas del color, ¿verdad?, se dividen en tres: la tricocromatría, teoría del proceso de los oponentes y la teoría del rectángulo. En este caso, estas teorías intentan explicar de una manera convincente cómo se da la percepción del color en los órganos vitales. La percepción de profundidad, la visión de objetos en tres dimensiones es algo que nosotros percibimos, ¿verdad? El alto, el ancho
y la profundidad. El ejemplo que acabo de colocar es el que define la percepción de profundidad. En la medida en la que un objeto se aleja de nosotros o el objeto se acerca, es que nosotros tenemos la percepción de profundidad. En circunstancias normales, todos y cada uno de nosotros lo tomamos como una medida de alerta. Y los niños, en sus primeras etapas, empiezan a definir esta percepción de profundidad como el peligro. Es decir, en la medida en la que sienten que un objeto, una persona se acerca, esa dimensión se va constituyendo y fortaleciendo. Ahora nosotros, cada uno de los objetos, vamos dándole esta dimensión en la medida en la que vemos la distancia entre nosotros y el objeto que se acerca o el objeto que se aleja. La percepción de movimiento tiene que ver con las condiciones metafísicas propias de cada uno de los objetos, es decir, nada se da en las condiciones espacio-tiempo. Ahora, el tiempo en sí mismo es movimiento. El movimiento real que tiene lugar es cuando los objetos se desplazan en esos espacios. Si las condiciones de los objetos es espacio y tiempo, en el momento en el que esto se desplaza, se da la percepción de movimiento. Una percepción de quietud, ¿verdad?, de un objeto que pudiéramos tener en este momento se define de mi movimiento, es decir, en este momento el desplazamiento de los cuerpos es lo que define esa percepción. La velocidad del estímulo es lo que hace que nosotros percibamos qué ocurre y cómo afecta nuestra percepción. La percepción y la emoción definitivamente van unidos. Nuestros cerebros son órganos constructores de significado, es decir, cualquier información que llegue a través de los canales de diferentes sentidos de nuestros cerebros se convierten en patrones de información y esta información van a crear expectativas. Ahora, las emociones siguen estas expectativas. Este es el proceso que nos permite conocer nuestro mundo. Sin embargo, como dice la letra, nosotros vemos cómo resultan estas expectativas a través de nuestras emociones. Cómo yo espero un suceso, cómo lo anhelo, cómo me afecta, y a través de esta percepción de los sucesos, de los acontecimientos y de las cosas, el valor que le coloco, de inmediato se suscita la emoción. Resultados anteriores nos sirven de guía para ganancias futuras, es decir, la emoción sigue a la percepción. Significado de que la forma en que nos sentimos acerca de una situación es el resultado de la forma en la que percibimos. En este sentido, si tengo un dolor de cabeza, como percibo el dolor, de esa misma manera la emoción se manifiesta. Si hay un espacio natural, la manera como lo perciba genera en mí una emoción. Si hay un estilo de música o si hay un color y yo hacia ese color genero repulsión o no, en ese mismo sentido la emoción se suscita. Es decir, si es agradable o desagradable, o si en ese sentido, como lo acabo de decir, es agradable, yo busco más. Si es desagradable, evito más. En este sentido, la percepción y la emoción van juntas. De inmediato en el que se sigue la emoción, la percepción del objeto cambia totalmente. De igual manera, como la percepción que tenga del objeto y causa una emoción o una impresión en mí, de allí saco yo mis propias conclusiones. Muchas gracias. Mi nombre es Rosmary González. Hoy me correspondió hablar sobre la sonoridad, tono y timbre basada en la percepción del habla y la música y percepción del gusto. En este punto vamos a hablar sobre la sonoridad. ¿Qué es la sonoridad? Es una medida subjetiva de la intensidad con la cual el sonido es percibido por el oído humano. Nos permite ordenar sonidos a través de mayor intensidad y de baja intensidad. Y para medir estos niveles hay dos formas: fonio, que significa la sonoridad de un determinado sonido, y sonio, que establece la relación de sonidos diferentes. Ahorita vamos a hablar sobre el tono. ¿Qué es el tono? El tono nos permite distinguir entre un sonido agudo, alto y otro grave y bajo. Pero un sonido puro, el tono viene determinado por la frecuencia. Aunque puede cambiar por la presión. ¿Qué es el timbre? El timbre es el atributo que nos permite distinguir dos sonidos con igual sonoridad, altura y duración. Ahorita vamos a hablar sobre la base de la percepción del habla y la música. ¿Qué es la base de la percepción del habla y la música? Para que exista una comunicación eficaz, el sistema nervioso central debe activar debe percibir, transmitir, decodificar, clasificar y organizar la información
auditiva. ¿Qué es el habla? El habla es la expresión verbal del lenguaje y del pensamiento, a través del cual es posible la transmisión de ideas y está vinculado con el hemisferio izquierdo, el área de Broca y el área de Wernicke y la córtex auditiva. La música. La música es un tipo de comunicación verbal creada a través de estímulos auditivos, lo que permite activar en la mayoría de las personas efectos cognitivos, motores y auditivos y emotivos, Y se divide en dos grupos: organización del tono, organización de melodía, organización temporal de los estímulos, y están vinculados con el hemisferio derecho, redes neurales, a través de las áreas corticales auditivas y giro temporal. Ahorita vamos a hablar sobre la percepción del gusto. ¿Qué es la percepción del gusto? El gusto es el que nos permite identificar sabores de los alimentos. Está constituido por papilas gustativas que nos permite diferenciar lo amargo, lo dulce, lo ácido y lo salado. Las papilas gustativas se conforman en coliformes, que nos va a permitir lo amargo y lo ácido. Las foliadas, que son sensibles